Buenos días. Esta es la sesión número 3 que corresponde al tema de derivadas e integrales. Básicamente en esta sesión vamos a adquirir los conocimientos básicos para poder interpretar los conceptos de derivadas e integrales que aparecerán de manera permanente a lo largo del curso. Podemos empezar con este ejemplo. Supongamos que tenemos un senderista que ha decidido hacer un sendero entre la Cruz de Tejeda y Artenara, un sendero de aproximadamente 10 kilómetros. En ese sendero, como se ve en el gráfico, si saliendo de la Cruz de Tejeda, pues el senderista eh, empieza subiendo un poquito la montañita hasta que llega a un máximo y a partir de ese punto pues empieza a descender en la montaña hasta que llega aproximadamente a Artenara, que yo aquí lo he fijado como que es el mínimo eh, de ese recorrido, la altitud mínima que alcanza. Y a partir de ahí, si el senderista siguiera caminando, pues tendría que empezar a subir otra vez de nuevo para llegar hasta la zona de Tamadaba. En este gráfico, en los ejes de ordenadas y abscisas, se representa en primer lugar la altitud, lo hemos representado por la letra Y, y está medido, podríamos estar midiéndolo, por ejemplo, en metros o en kilómetros, como veamos. Y en el eje de abscisas medimos la longitud, de manera que la función lo que va diciendo en todo momento es en qué altitud se encuentra el senderista en función de la distancia que ha recorrido en cada momento. Por ejemplo, podríamos suponer que durante los tres primeros kilómetros, por ejemplo, son kilómetros donde el senderista empieza ascendiendo y eso se ve porque va subiendo esa montañita y se ve como la pendiente de la función es creciente. Es decir, que el senderista va subiendo en altitud a medida que avanza en longitud. Una vez que el senderista alcanza el kilómetro 3 aproximadamente, es decir, aproximadamente en este caso, en este sendero sería a la altura de Caballero aproximadamente, en ese punto el senderista está alcanzando un máximo. A partir del punto, y a partir de ese punto se observa como en el gráfico el senderista deja de subir para empezar a descender en altitud. Es decir, que a partir de Cueva Caballero, a partir del kilómetro 3, 4 aproximadamente, la pendiente deja de ser positiva para empezar a ser negativa, es decir, para empezar a descender en la montaña. Y justo esa pendiente descendente termina justo cuando el senderista acaba su sendero, en este caso programado, que es Artenara, que es el kilómetro número 10. La clave está en entender cómo a priori, sin ver el recorrido, sin estar in situ en el recorrido, podemos saber con qué nos vamos a encontrar. Es decir, si tenemos información de cómo es la pendiente, de cuánto inclinada es la pendiente que vamos a tener que subir o bajar, pues vamos a poder tener información a priori para saber cómo podemos equiparnos, por ejemplo, si es necesario llevar bastones o incluso si puede ser necesario llevar cuerda, si puede ser como consecuencia que la pendiente es muy grande, a lo mejor es posible que el recorrido sea más largo que si fuera un recorrido llano, y por tanto necesitaríamos llevar alimento, agua, etcétera. Es decir, conocer la pendiente de una función, la pendiente de un recorrido, por ejemplo, como un sendero, nos proporciona, y poder interpretarla, que es el objetivo de esta clase, nos proporciona a priori una utilidad. Si ahora nos fijamos en el gráfico, eh, por ejemplo, aquí lo que tenemos es que este individuo se encuentra en un tramo muy pequeñito, en un tramo muy pequeñito del sendero, que es un tramo descendiente, y como observamos en el primer metro que desciende en la parte alta del gráfico, en donde el senderista que está descendiendo, en el primer metro que desciende, al pasar del metro 1 al metro 3, perdón, en los segundos 2 metros de descenso, cuando pasa del metro 1 al metro 3, el senderista ha avanzado en longitud 2 metros, pero ha descendido en altitud 1 metro al pasar de 4,5 metros a 3,5 metros.
En la siguiente sección, al pasar de 3 metros a 5 metros, en el siguiente paso, el senderista baja o desciende de 3,5 a 2,5 metros. Es decir, que como se observa en el gráfico, por cada 2 metros aproximadamente que avanza en ese pequeñito tramo del sendero el senderista, por cada 2 metros que avanza en longitud, está descendiendo 1 metro en altitud. Y fíjense bien cómo lo acabo de expresar. Lo acabo de expresar como una relación. Exactamente he dicho cuánto avanza en longitud y cuánto desciende en altitud. Es decir, que la pendiente puede ser medida o reflejada de esa manera, como una relación entre lo que está en el eje X, en este caso la longitud, y lo que está en el eje Y, en este caso la altitud. En nuestro caso en particular, la relación que hay entre cuántos metros avanza en longitud el senderista por cada metro que desciende en altitud. Podríamos tomar cualquiera de los puntos de esta recta, de este tramo descendiente, y lo que tendríamos es que viéndolo en esta expresión donde m, que es el valor de la pendiente, es igual a variación de y partido por variación de x, la variación de x sería cuántos metros en longitud avanza el senderista. En este caso podemos coger cualquier tramo y, por ejemplo, podríamos mirar del tramo 1 al tramo, del tramo 1 metro al tramo 2 metros, y lo que vemos es que la variación de x es igual a 2 metros. Eso es lo que estaríamos en el denominador. Y lo que tendríamos en el numerador sería cuánto ha bajado el senderista en altitud. Y es decir, al, al avanzar en 2 metros en longitud, en este caso, el senderista desciende 1 metro en altitud. Es decir, que la variación de x es positiva porque el individuo avanza en longitud, pero la variación de y, en este caso en particular, es negativa porque el individuo está descendiendo en longitud, es decir, la altitud está tomando valores cada vez más pequeños. En este caso, la relación que existe entre la longitud alcanzada o avanzada por el individuo y la altitud, cómo varía la altitud, es una relación negativa, porque el individuo por cada 2 metros que avanza en longitud positivamente desciende 1 metro negativo en la altitud. Si calculamos exactamente cuánto es el valor de esa relación, quiere decir que por cada 2 metros que avanza desciende 1, o lo que es lo mismo, por cada metro que avanza desciende medio metro. Es decir, que la pendiente es menos 0,5. Menos 0,5 es una pendiente bastante importante, es decir, quiere decir que imagínense que avanzar, lo que significa avanzar 2 metros y descender 1 metro, que significa que en ese tramo es un tramo bastante pendiente. Si, por ejemplo, está lloviendo, sabemos que va a estar lloviendo y sabemos que hay un tramo de nuestro sendero que va a tener una pendiente de menos 0,5. Yo, por lo menos, lo que recomendaría sería tener un buen calzado e incluso tener bastones. Si el sendero es un sendero rocoso, e incluso la pendiente puede ser más negativa que menos 0,5, incluso ya empezaría a pensar para llevar cuerda. Es decir, que esta es la función que tiene conocer a priori cómo en un segmento de nuestro sendero podemos encontrarnos con un valor determinado de la pendiente. Y en este caso nos permite equiparnos adecuadamente para llevar a cabo ese sendero con seguridad. Y esta expresión de m como variación de y partido por variación de x la podemos desagregar en dos partes. Por una parte tenemos el menos, que lo que nos está diciendo es cuánto avanza en longitud. Eh, Esto quiere decir, ese signo negativo significa que cuando el senderista avanza en longitud, está descendiendo en altitud, perdón. Por tanto, ese signo negativo quiere decir que la pendiente es negativa, quiere decir que el individuo está bajando, descendiendo a medida que avanza en longitud. Y el valor 0,5 nos está diciendo exactamente cuánto desciende en altitud cada vez que avanza en longitud. Por tanto, si a priori, no sabemos muy bien cómo, pero si a priori alguien nos ha dado o en algún sitio hemos podido obtener el valor de la pendiente del sendero en ese tramo,
y es un valor de menos 0,5, quiere decir que lo que nos vamos a encontrar es una cuesta abajo. Es decir, que sin saber, sin haber hecho nunca el camino, sin ni siquiera mirar el perfil, solamente sabiendo un valor de una pendiente en un tramo determinado, podemos saber cuánto escarpada es ese segmento del sendero y exactamente saber por el signo negativo que lo que nos vamos a encontrar es una cuesta abajo. Por tanto, sabiendo de antemano el valor de la pendiente, el senderista sabrá a qué se va a enfrentar y por tanto podrá estar preparado. Caben otras opciones, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda tenemos un senderista que está avanzando en longitud de 1 a 3 metros, pero la altitud permanece siempre constante. Es decir, que si fuéramos a calcular la pendiente y la calculáramos con una relación entre lo que varía la altitud, variación de y, con respecto a lo que varía la longitud, variación de x, la variación de y no cambia nunca porque el senderista siempre permanece en 2,5 metros y la variación de x es igual a 2 en este caso, por tanto la pendiente es igual a 0. Quiere decir que no hay pendiente porque tiene valor 0, quiere decir que el senderista en ese tramo del sendero va a caminar en una zona que es llana. Interesante saber que el senderista se va a encontrar con una zona llana a mitad del recorrido. Esto puede tener implicaciones de todo tipo. Puede querer decir, bueno, vas a tener una zona de descanso, vas a tener una zona donde puedes sentarte a comer tranquilamente, etcétera, etcétera. En cambio, en el gráfico de la derecha, lo que observamos es como cuando el senderista avanza en longitud y pasa de 1 metro a 3 metros, lo que le está ocurriendo exactamente es que ha avanzado en altitud de 1,5 a 2,5. Es decir, la variación de x de 1 a 3 son 2 metros y el numerador, la variación de y en este caso, es más 1 metro positivo. Quiere decir que la relación es por cada 2 metros que avanza en longitud, el senderista asciende 1 metro en longitud. Calculando el valor de la pendiente sería más 0,5. Quiere decir que por cada metro que avanza en longitud, el senderista asciende 1 metro perdón, por cada metro que avanza en longitud, el senderista asciende medio metro en altitud. El signo positivo está diciendo que es una cuesta arriba, que es una pendiente positiva, y el 0,5 nos está diciendo cuánto cuesta arriba es. En un momento determinado nos puede interesar estudiar variaciones de x que son más pequeñas, en lugar de estudiar variaciones de 2 metros como estábamos haciendo en el gráfico anterior. Nos puede interesar estudiar variaciones de x como por ejemplo la que tenemos en este caso, una variación de x que sería 0,001 metro, es decir, cuánto cambia la altitud del sendero cuando el senderista cambia 1 milímetro o avanza 1 milímetro en longitud. A esas variaciones pequeñas de x se le llama diferencial de x, se representa por la variable de x. Una variación muy pequeña de x, una variación equivalente a un diferencial de x, va a dar lugar también a variaciones de y que son muy pequeñas y en este caso se representa también por la letra de y. A ese concepto de la pendiente de la función cuando la variación de x es muy pequeña, se le llama derivada. Y se le llama derivada de la función en un punto porque en realidad la variación de x está siendo tan pequeña que casi es inapreciable esa variación en la función y por tanto es como si la función estuviera variando exactamente en un punto. Por tanto, cuando la variación de x es muy pequeña, el concepto de la pendiente puede ser utilizado también con la denominación de derivada de la función en un punto. De una manera formal podríamos expresarlo de la siguiente manera. La variación de x partido por la variación de y, cuando la variación de x tiende a ser cero, prácticamente cero, es decir, una variación como la que teníamos antes de 1 milímetro, va a dar lugar a un nuevo concepto que es el diferencial de y partido por diferencial de x y ese es el concepto de la derivada. Es decir, que la derivada en realidad lo que está reflejando es cuál es la pendiente de una función para una variación muy, muy pequeña de x. En este caso, cuál es la pendiente de la función en un punto. Y es interesante identificar cómo funciona nuestro cerebro cuando nos encontramos con una función de este tipo que tenemos aquí. En este caso, es una función que es curvilínea y si tuviéramos que decidir
por qué punto el senderista, si se cae, va a hacer menos daño, se va a hacer menos daño, seguramente si el senderista tiene que elegir caerse, preferiría caerse en el segundo, en los últimos tramos del sendero, porque como se ve en los últimos tramos del sendero, ese tramo del sendero tiene menos pendiente. ¿Y qué es lo que se hace el cerebro para decidir que en la segunda sección de este pequeño segmento del sendero hay menos pendiente que en la primera sección? Pues lo que hace nuestro cerebro para identificar cuál es la pendiente en cada punto de esta curva es lo siguiente. Traza una recta que es tangente a la curva en el punto en el que se está observando, y lo que hace el cerebro es asignar a ese punto de la curva la pendiente que toma la recta tangente, que es la recta que es tangente a la curva en ese punto. Es decir, que en el primer punto, donde está situado el senderista, la pendiente de la curva en negro, en ese punto, se obtiene a partir de la pendiente de la recta, en este caso roja, que es tangente a la curva en ese punto. Así es como nuestro cerebro es capaz de identificar las pendientes de una curva, identificando las pendientes de las rectas tangentes a esa curva en ese punto. Y lo que resulta interesante es comparar las diferencias entre una curva y una recta. Si vemos en el gráfico de la derecha, lo que tenemos es una recta, y lo que observamos en esta recta es que en el primer tramo, cuando el senderista pasa de 1 a 3 metros, lo que está haciendo es bajar de 4,5 a 3,5 metros. Es decir, que la variación de x es igual a 2 y la variación de y es igual a menos 1. Quiere decir que el senderista ha bajado 1 metro por cada 2 metros que asciende en longitud. Por tanto, la pendiente es menos 0,5. En el segundo tramo de esta recta también, el senderista pasa de 5 metros a 7 metros y nuevamente baja de 2,5 a 1,5 metros. Es decir, de nuevo en la segunda parte del tramo, el senderista vuelve a avanzar 2 metros y vuelve a descender 1 metro. Es decir, que en ambos casos, en ambos puntos, la pendiente es menos 0,5. Eso quiere decir que en general, eso quiere decir que no solamente en general, siempre en un tramo que es una recta, la pendiente va a ser siempre constante. Por tanto, la pendiente de una recta es constante siempre en cada punto. Sin embargo, si miramos al gráfico de la izquierda y tuviéramos que decidirnos por dónde debe caerse el senderista para que se haga menos daño, en la segunda parte del tramo es muy plano. Es decir, que si el senderista se tuviera que caer de alguna manera, preferiría caerse en el segundo tramo. ¿Por qué? Porque se observa que en el segundo tramo la pendiente es menor. ¿Cómo lo observa nuestro cerebro? Recuerda, traza una recta que es tangente a la curva en ese punto, y el valor de la pendiente de esa recta tangente es el valor de la curva en ese punto. Y como se ve en el segundo tramo de esa curva, la pendiente de la recta tangente es menor que la pendiente de la recta tangente en el primer tramo. De hecho, vamos a calcularlo. Vamos a calcular cuál es la pendiente de la recta tangente o de la curva entre los tramos 5 a 7 metros y entre los tramos 1 a 3 metros. Cuando el senderista ya había avanzado en el segmento del sendero, entre el punto 5 y el punto 7, avanzó 2 metros en longitud, y exactamente en ese tramo del sendero descendió de 2,5 metros a 1 metro. Es decir, que la variación de x fue más 2 y la variación de y fue menos 0,5, lo cual quiere decir que la pendiente en ese tramo era menos 0,25. Sin embargo, anteriormente a llegar a ese punto, el senderista se encontró en otro tramo donde por cada 2 metros que avanzaba, de 1 a 3 metros, bajó de 4,5 a 3 metros. Es decir, que en este primer segmento avanzó o tuvo un diferencial de 2 y bajó menos 1,5. Quiere decir que en el primer segmento la pendiente era menos 0,75, mientras que la pendiente en el segundo segmento era menos 0,75, menos 0,25. Quiere decir que en el primer segmento el senderista se encontró con una pendiente mucho mayor. Por tanto, necesitaba un equipamiento superior para poder superar ese tramo del sendero.
Por tanto, la comparación con la situación anterior es que si observamos, si vamos trazando diferentes rectas tangentes a la curva en cada punto, lo que nos vamos a encontrar es que en cada punto de la curva la función tiene una pendiente diferente. Por tanto, cuando tenemos una recta, la pendiente es constante en cada punto, y cuando tenemos una curva, la pendiente varía siempre en cada punto. De hecho, si volvemos al gráfico inicial con todo el sendero en su conjunto, lo que nos encontramos es como, precisamente porque lo que vamos haciendo son curvas, en el primer segmento podemos ir trazando la recta tangente a la curva en cada punto, y vemos como en todo ese tramo, además de ser positiva la pendiente, porque la recta tangente tiene tiene pendientes de valores positivos, la pendiente va cambiando en cada punto. Y es a partir del punto máximo, donde estaba Cuba Caballeros aproximadamente, donde la pendiente ya deja de tomar valores positivos para tomar un valor que es igual a 0. A partir del tramo de Cuba Caballeros, de nuevo, como observamos en el gráfico, el senderista empieza a descender, por tanto la pendiente va a ser negativa, pero además, como es una curva, en cada punto la pendiente va a ser diferente. Lo que observamos en este caso es que hay dos puntos que tienen algo en común, y es que tanto en el punto máximo como en el punto mínimo, tanto en Cuba Caballero como en Artenara, en ambos puntos la función tiene una pendiente que es 0. Es decir, que lo que nos vamos a encontrar es que cuando una función tiene un máximo o un mínimo, el valor de la pendiente en esa función va a ser igual a 0. ¿Cómo identificar cuándo es un máximo y cuándo es un mínimo? Porque aquí lo estamos viendo con claridad. Es decir, podemos ver el gráfico y podemos ver dónde está el máximo, dónde está el mínimo. Pero ¿qué ocurre si lo que nos dan es una función igual a f de x y nos dicen que hay dos puntos donde la derivada es 0? ¿Cómo saber cuál de esos dos puntos corresponde a un máximo y cuál de esos dos puntos corresponde a un mínimo? En primer lugar, para identificar dónde hay un máximo y dónde hay un mínimo en una función, y eso es importante, por ejemplo, en este caso, sabemos que el máximo está en el kilómetro 3, 4 aproximadamente, por tanto, el gran esfuerzo lo tendremos que hacer al principio, pues lo que hay que hacer es derivar la función e igualarla a 0. Haciendo esto, derivando la función, igualándola a 0, el resultado que vamos a obtener es si un máximo o un mínimo, pero todavía no sabemos si corresponde a un máximo o un mínimo. Puede ser o un máximo o un mínimo, o puede ser incluso ambas cosas, como es el caso de nuestro gráfico. En nuestro gráfico, si tuviéramos solamente la función y no pudiéramos observar el desarrollo gráfico de la función, al derivar la función igual a 0, tendríamos dos puntos. El punto que corresponde al kilómetro de 3, 4 de Cubacayera y el punto que corresponde al kilómetro 10 de Artenara. En ambos casos la derivada es igual a 0. Una vez que tenemos la primera derivada, y lo que tenemos que hacer es determinar con esos puntos que hemos deducido de la función con la primera derivada, volvemos a calcular una segunda derivada. La función que derivamos la volvemos a derivar de nuevo y sustituimos los puntos que obtuvimos como candidatos a óptimos en primer paso. Si al sustituir esos puntos en la segunda derivada el resultado de la función es negativo, quiere decir que nos estamos encontrando ante un máximo. Si el resultado de la función es positivo, significa que nos estamos encontrando ante un mínimo. En el primer caso, si el valor de la segunda derivada es negativo y por tanto nos encontramos ante un máximo, es porque la función es convexa. Y si el resultado es mayor que 0 y por tanto nos encontramos ante un mínimo, es porque la función es cóncava en ese punto. Esto es interesante, es un concepto de optimización. Para que haya máximo tiene que haber convexidad, para que haya mínimo tiene que haber convexidad. ¿Cómo hacer una derivada? Esto es importante porque nos va a hacer falta a lo largo de este curso. Por ejemplo, vamos a ver una función muy sencilla, como esta que tenemos aquí, igual a 2 por x elevado al cubo. Lo primero es identificar cada uno de los componentes. El 2 en este caso, la x en este caso es la función que queremos derivar. 2 es el escalar que multiplica la función y 3 es el exponente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, el primer paso es coger el escalar. Es decir, cogemos el punto número 2.
El segundo paso en una función tan sencilla como esa sería coger el exponente y multiplicarlo por el escalar. El tercer paso es coger la función tal cual, sin ningún tipo de exponente, y la colocamos donde estaba. Por tanto, vamos teniendo ahora el 2, que es el escalar, multiplicado por el 3, que es el exponente, multiplicado por la función x sin ningún tipo de exponente. El cuarto paso consiste en colocar de nuevo el exponente donde estaba, pero en este caso restándole un valor que es igual a 1. Y el quinto paso es resolver la función. Es decir, cuando resolvemos 2 por 3 por x elevado a 3 menos 1 sería 6 por x elevado a 3 menos 1, 2. Por tanto, el resultado es 6x al cuadrado. Por tanto, si tenemos una función que es y igual a 2x elevado al cubo, la derivada de esa función será 6x. Y finalmente, para acabar, también es importante, quiero decir, que tengamos claro, o que ustedes tengan claro cuál es el concepto de integral. Y el concepto de integral, en realidad, lo que hay detrás del concepto de integral es una suma. Y el objeto, la finalidad de calcular una integral es siempre calcular un área. Como ustedes bien saben, si tuviéramos que calcular el área de un rectángulo, pues la manera de hacerlo sería multiplicar la base por la altura. Si tenemos este rectángulo que tenemos aquí de base igual a 10 y altura igual a 4, pues la manera de calcular el área que está dentro de ese rectángulo de base 10 y altura 4 sería multiplicar la base 10 por altura 4 y por tanto la superficie sería igual a 40. En este caso, si estamos hablando de metros, sería 40 metros cuadrados. Así es como les han enseñado a ustedes a calcular el área de un rectángulo, pero en realidad lo que hay detrás de esto lo podemos ver de otra forma también. Es decir, en lugar de calcular el área del rectángulo como la base por la altura, podríamos calcularlo como una suma. Y en este caso podemos sumar la altura del rectángulo tantas veces como el valor de la base. Es decir, que si la base toma 10, es como si sumáramos la altura 10 veces. En este caso, sumar la altura 10 veces sería 4 más 4 más 4 más 4 más 4 más 4 más 4, 10 veces. El resultado son 40. Es decir, que hay dos maneras de calcular el área de un rectángulo. Tal como se lo enseñaron ustedes, base por altura, o sumando la altura tantas veces como el valor de la base. La manera original es la segunda, la manera simplificada es como se la enseñaron ustedes, base por altura, multiplicándola. ¿Qué ocurre cuando tenemos una función que es irregular como la que tenemos en el gráfico, y igual a fx? No podemos calcular base por altura porque la altura va variando en cada momento, pero sí que podríamos calcular el área que está por debajo de la función sumando la altura de la función en cada punto. Es decir, si en este caso podríamos sumar la altura de la función entre 0 y x'. Es decir, sería algo como cuánto vale la función cuando x igual a 1, cuánto vale la función cuando x igual a 2, sumada todo eso hasta cuánto vale la función cuando x igual a x'. Es decir, el sumatorio de la función desde x igual a 0 hasta x igual a x'. Bien, pues esa suma de la función desde x igual a un valor, en este caso 0, hasta otro valor, en este caso x', ese sumatorio se puede expresar de una manera muy simplificada, que sería de esta manera, con este símbolo que está aquí en vertical, con esta llave en vertical que es el concepto de integral. Es decir, que podemos expresar esta suma como la integral de la función entre entre x igual a 0 y x igual a x'. La integral de la función por el diferencial de x. Así es como se expresa de manera simplificada esta suma que podemos saber, no sabemos exactamente de manera determinada cuántos componentes podría tener. Por tanto, la integral de una función entre dos puntos es la suma de la altura de la función para cada uno de esos puntos, en este caso entre 0 y x', y el resultado que nos da es el área que queda por debajo de la función entre 0 y x'. Por tanto, el valor de esta integral que tenemos aquí, entre 0 y x' de f de x diferencial de x, sería el área que está por debajo de la función entre 0 y x'. ¿Para qué nos puede servir esto? Pues imagínate que te compras un terreno para fabricarte tu casa y ese terreno es perfectamente rectangular. ¿Cómo
comprueba que lo que te están vendiendo es correcto, que la superficie que te están vendiendo es correcta. Pues la manera de comprobarlo sería multiplicar la base por altura. Y te dice, bueno, pues usted está comprando un solar de 40 metros cuadrados. Y tú simplemente multiplicas base por altura y compruebas que efectivamente es así. Pero ¿qué pasa si tu terreno es más grande? Si tu terreno tiene 275 o 300 metros de frontis, pero en la parte superior no es regular, sino que es irregular como esta función que está aquí. No puedes multiplicar base por altura porque no tienes una altura, tienes muchas alturas. ¿Cómo lo haces? Pues lo que vas haciendo es sumar la altura en cada uno de los puntos. Y sumando la altura en cada uno de los puntos, al final conseguirás calcular cuál es el área de esa finca, en este caso, que te estás comprando. Así es como los topógrafos lo hacen de manera aproximada.